Es un honor para mí darte la bienvenida al estudio semanal de las Sagradas Escrituras. El título es La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. El verso para memorizar se encuentra en Isaías, capítulo 8, versículo 20, que dice: a la ley y al testimonio, si no fuere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hasta ahorita no hay una iglesia que no utilice las Sagradas Escrituras para fundamentar su teología. Sin embargo, la autoridad que se le da a la Biblia no es la misma en cada una de las iglesias. Esta semana analizaremos 5 fuentes importantes para darle peso a la teología de una religión. La primera es la tradición, la segunda es la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. Estas son las que le dan o las que juegan un papel importante y que le dan forma a esa teología. La primera es justamente la tradición. Y es que la tradición en sí no es mala. Crean una cierta rutina y le dan una estructura a la teología. Sin embargo, esa estructura es la que nos conecta con nuestros antepasados y juega un papel importante en nuestra religión. Esta es transmitida de los maestros a los alumnos y va al par de la Biblia. Es la que ayuda a crecer al individuo, es la que ayuda también a acumular ciertos aspectos para poder darle forma a la teología. Es promovida en muchas ocasiones por los ancianos y los líderes propiamente de la iglesia. Sin embargo, déjenme decirles que la tradición y la Biblia en ocasiones no son iguales a lo que son los mandamientos. Cuando llegamos al libro de Marcos, capítulo 7, encontramos que los fariseos increparon al Señor porque sus discípulos no se purificaban, no se lavaban las manos. En el versículo número 5, los fariseos le preguntan al Señor: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? El Señor, es cierto, los lleva a Isaías, pero agrega en el versículo número 8 diciéndoles: dejan el mandamiento de Dios y se aferran a vuestras tradiciones. Agrega una vez más en el versículo número 9: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar tus o vuestras tradiciones. Las tradiciones, por lo tanto, en aquella época invalidaron la ley. Se enfrascaban más en lo que mencionaba la tradición, lo que los había hecho crecer, que justamente la palabra de Dios. Déjenme decirles que la Biblia debe estar siempre por encima de las tradiciones y no al revés. La pregunta tal vez para esta semana es: ¿dónde se encuentran las tradiciones en tu vida? ¿Están por encima de las Sagradas Escrituras o las Sagradas Escrituras realmente están donde deberán de estar, por encima de vuestras tradiciones? Que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Hoy estudiaremos otra fuente en la cual nosotros podemos tener una noción más grande acerca de las Sagradas Escrituras. Me estoy refiriendo a la experiencia. Quisiera compartir la lectura de esta mañana en el libro La Segunda Carta a los Corintios, en el capítulo 11, en los versos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad en Cristo. Reconocemos que la experiencia puede ser una base importante para poder interpretar la palabra de Dios. Nosotros creemos que la experiencia nos ayuda al desenvolvimiento en nuestra vida cotidiana. Muchos aprendemos a través de la experiencia. Pero en las Sagradas Escrituras no basta tan solo la experiencia para poder entenderla completamente. Bien dijo el apóstol Pablo en la experiencia de Eva en el Edén. Ella se había separado de su esposo y había tomado la decisión de llegar hacia un lugar que se le había prohibido para ella y también para Adán. Sin lugar a duda, la propia experiencia de ella, la Biblia lo recalca, que para ella fue codicioso el poder observar este fruto y parecía que no había ninguna maldad en ella. Sin embargo, la desobediencia completa del mandato de Dios
hizo que su pobre experiencia no fuera de ayuda para poder ser obediente a lo que Dios había dicho. Nosotros creemos que la experiencia es muy importante, pero es mucho más importante poder atender lo que Dios nos dice en las Sagradas Escrituras. El día martes estuvimos analizando sobre la cultura y la influencia que tiene en la interpretación de las Escrituras. El diccionario define la cultura como conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, clase social o época. Es decir, todos pertenecemos a una cultura y somos parte de ella. En este caso, hay un primer consejo bíblico que encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y al 17, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí podemos rescatar dos elementos. Un elemento que es fugaz, pasajero, y otro que es eterno o que permanece, que perdura. Entonces la pregunta del día era: ¿cómo podemos vivir en el mundo y no obstante no tener una mentalidad mundana? La definición del diccionario continúa diciendo que los conocimientos que tienen que ver con el formar la cultura se adquieren mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Es entonces que podemos nosotros responder: ¿cómo podemos vivir en el mundo y no obstante no tener una mentalidad mundana? Sería entonces centrándonos en las cosas que no son de este mundo, las cosas que son transitorias, las cosas que son pasajeras. Estas van a caducar y la cultura también. Sin embargo, necesitamos nosotros reflexionar en lo que 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, 10 y 11 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Significa entonces que si la cultura es un conjunto de conocimientos, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, significaría que nosotros, ese conjunto de conocimientos, de prácticas y de ideas, tienen que estar basadas en la palabra del Señor, porque este es el código del pueblo de Dios, las características que deben tener el pueblo de Dios. Si no es de Dios, no ha de permanecer, porque la palabra del Señor, ya sabemos que puede pasar todo, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Quiere decir entonces que la palabra del Señor nos insta a pensar en lo que es eterno. El versículo 11, añadido a ello, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, necesitamos nosotros centrarnos en lo que es eterno y que como pueblo podamos resaltar las características que Dios quiere en nuestra vida. Una de las cosas que influye en nuestra perspectiva cuando estudiamos la Biblia y cuando queremos interpretarla es la razón. Y muchos han caído en el error de, al razonar en la Biblia, quitarle todo lo milagroso, todo lo que existe. Es el caso de Thomas Jefferson, un gobernante estadounidense, que hizo una versión bíblica en la cual él puso a prueba la Biblia a través de la razón. Y entonces, en su versión del Nuevo Testamento, quitó todos los elementos que no eran razonables, así los milagros de Jesús y así también la resurrección de Cristo mismo. ¿Cuán a menudo podemos nosotros caer en este error si nosotros quisiéramos razonar, pasar por el filtro de la razón todo lo que hay en la Biblia? En el siglo XVIII, nuestro mundo pasó por un proceso llamado la Ilustración. Y a partir de ese tiempo se le dio a la razón, al pensamiento del ser humano, una importancia superior a lo que debería tener. Tenemos 2 de Corintios 10, 5 y 6, y dice:
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La razón tiene un papel importante, pero nosotros debemos dejar que la razón sea gobernada por el Espíritu Santo, que esa razón sea santificada. Asimismo, nos dice Proverbios 1:7 al 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La Escritura está lleno de cosas que humanamente no podemos entender. Sin embargo, al razonarlas podemos también encontrar a un Dios inteligente, un Dios superior que actúa aún de manera sobrenatural, aunque nuestra razón no lo puede entender. Hemos llegado a la parte final del resumen de la lección de la escuela sabática y quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Podemos extraviarnos de la verdad aún cuando leemos o estudiamos la Biblia? Claro que sí. Sobre todo cuando bajo nuestro propio criterio e interpretación le hacemos decir a la Biblia lo que no dice. Y más allá cuando la tradición, la experiencia, la cultura que nos rodea o aún nuestro propio razonamiento ocupan el lugar que la Biblia debe tener. Es decir, cuando todo esto lo colocamos por encima de la palabra del Señor. En una ocasión en San Juan 14:4, Jesús le dijo a sus discípulos, ya sabéis a dónde voy y conocéis el camino. A lo que Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? La respuesta de Jesús es extraordinaria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los discípulos, quienes habían mantenido una convivencia tan cercana con el Verbo, no habían comprendido claramente los propósitos eternos de Dios. Es por eso que Jesús, una vez más, les muestra la verdadera experiencia por la cual Él había venido a este mundo. Darle salvación al hombre. Más adelante, sabiendo que sus discípulos podían olvidar esta gran verdad, Jesús les muestra la promesa del Consolador. Leemos en el versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La promesa dada a sus discípulos también era para nosotros. Hermano y hermana, no podemos hoy en día tener un conocimiento correcto de las verdades de la palabra de Dios, a menos que le pidamos en oración la ayuda al Espíritu Santo. Referente a esto, la sierva del Señor, en el libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, en la página 621, dice lo siguiente: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de los concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así dice Jehová. Dios quiera, mis queridos hermanos, que a lo largo de nuestra experiencia cristiana, en nuestro diario vivir, en la medida en que estudiamos la palabra del Señor, nosotros podamos hacer de esta experiencia la base de nuestra teología. Que en la teología, que nuestra experiencia esté respaldada por un así dice Jehová.